Muy buenas, bienvenidos a este video tutorial. En este vídeo os queremos enseñar con más detalle cómo es nuestro kit autoinstalable y cómo se instala, ¿vale? Este kit autoinstalable viene incluido en Autolock Basic, el cual también trae sus cables de conexión. Y como podemos ver, bueno, se compone de 4 cables. El negro es el negativo, el rojo sería el positivo, el naranja sería el sensor ACDC, que es el que nos daría la información de si el motor está arrancado o no, y para posteriormente armarse la alarma de forma automática. Luego tendríamos el cable amarillo, que es el que va al relé de corte, ¿vale? Es el que manda la orden al relé de corte para cortar. En este vídeo nosotros no enseñamos a instalar el relé, porque creemos que es un accesorio y no implica para el correcto funcionamiento de las funciones básicas, que es el localizador GPS. Aparte, creemos que tiene que ser por un técnico cualificado el que haga esta instalación. Nuestro kit se instala en la caja de fusibles. Recomendamos que sea la caja de fusibles interior, y como podemos ver, incluimos en el kit un tester. Con este tester vamos a tener que ir a la caja de fusibles, poner el contacto en off, testear cuál es el fusible que tiene corriente, y una vez que tengamos localizado el fusible lo sacaríamos y lo pondríamos en nuestro adaptador. Este es un adaptador que luego tendremos que poner donde estaba nuestro fusible, y ahí conectaríamos el positivo de nuestro localizador, ¿vale? Estos son algunos accesorios: un extractor, una pegatina 3M. La pegatina 3M, una vez que hayamos instalado, pues bueno, la colocaríamos en el dispositivo para poder alojarlo correctamente y que quedará más sujeto y más protegido, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver dónde se encuentran las cajas de fusible. Bueno, eso lo podemos ver en el manual del vehículo, pero por regla general las cajas de fusible suelen estar por debajo de lo que es el volante, ¿vale? En los vehículos normales. En los camiones suele estar debajo de las guanteras, ¿vale? Podemos encontrarla debajo de esta tapa, ¿vale? O en los compartimentos. Este compartimento, por ejemplo, es donde está en este vehículo. Quitaríamos ese compartimento y estaría ahí nuestra caja de fusibles. También podemos encontrarla ahí abajo, o como digo, en los camiones debajo de la guantera, ¿vale? Una vez que hemos localizado nuestra caja de fusibles, accederíamos a ella. Recomiendo, una vez que tenemos nuestra caja de fusibles, hacerle una foto para luego no equivocarnos a la hora de introducirlos otra vez. Ahora cogeríamos nuestro tester, ¿vale? Con el contacto en off, cogeríamos el tester, pondríamos la pinza en cualquier tuerca o tornillo que esté anclado al chasis, ¿vale? Por ejemplo, esa tuerca que tenemos ahí arriba o la que tenemos aquí abajo. Esa tuerca luego nos va a valer también para conectar el negativo de nuestra instalación, ¿vale? Y ahora con el tester tendríamos que ir probando los fusibles con el contacto en off, como hemos dicho, a ver qué fusible tiene corriente, básicamente, ¿no? Con esto vamos a detectar cuál es el fusible que con el contacto en off va a tener siempre corriente, que es donde vamos a conectar nuestro adaptador, que va a ir conectado con el cable rojo del dispositivo, que es el positivo, ¿vale? Como podemos ver, este fusible de 15 amperios tiene corriente. Entonces este fusible sería idóneo para poder cogerle con las pinzas y sacarlo. Pero bueno, hemos elegido uno que hay aquí abajo, que nos pilla mejor para la instalación, ese de 15 amperios azul, ¿vale? Con las pinzas vamos a cogerlo y lo vamos a extraer. Una vez que hemos colocado las pinzas en el fusible, simplemente es apretar, tiramos hacia afuera y sacaríamos el fusible, ¿vale? Ese fusible ahora lo deberemos de poner en nuestro adaptador. Vamos a ver cómo lo tendríamos que colocar. Una vez tenemos el adaptador, vemos que tiene 2 ranuras, ¿vale? La ranura primera, la que coge más cerca de las pestañas, sería para el fusible original de nuestro vehículo, ¿vale? Esa ranura es la que tendremos que meter el fusible que acabamos de quitar de nuestro vehículo, ¿vale? Y en la otra ranura tendríamos que insertar el fusible de seguridad y de puente
que incluimos en el kit, ese fusible rojo de 10 amperios o de 2 amperios, ¿vale? Y quedaría así. Y este adaptador ya sería para ponerlo directamente donde teníamos antes nuestro fusible. Es interesante hacerle una foto a la caja de fusibles antes de empezar a quitar fusibles, porque si no podemos llegar a error luego cuando vayamos a colocar de nuevo el fusible y podemos tener algún problema, ¿vale? Es interesante hacer una foto antes de empezar a quitar los fusibles. Vale, colocaríamos el adaptador donde hemos sacado este fusible y aquí al final del cable donde tenemos eso azul, ahí iría el positivo, ¿vale? El cable positivo de nuestro dispositivo. Lo apretaríamos con unas tenazas. Y una vez que ya lo tuviéramos apretado, pues ya iríamos a colocar el adaptador en el mismo inserción donde estaba antes nuestro fusible, ¿de acuerdo? Como podemos ver en esta imagen, abajo a la derecha tenemos esa tuerca donde ya hemos colocado el negativo, ¿vale? Que es la misma tuerca donde antes hemos usado para colocar las pinzas de nuestro tester, ¿vale? Entonces ya tenemos colocado el negativo, el positivo, y ahora iríamos a colocar el cable naranja, que es ACC, que como decíamos es el encargado para saber cuando tenemos el contacto del vehículo en on o en off, que luego nos servirá también para el armado automático una vez que el vehículo se pare, ¿vale? Y esté en off, ¿de acuerdo? Y quedaría así. Vamos a ver cómo instalamos nuestro cable naranja, ¿vale? Para ello tenemos que hacer lo mismo de antes, pero con el contacto en on. Tenemos que ver qué fusibles no tienen contacto en off, pero con el contacto en on sí tiene, ¿vale? Suelen ser fusibles de servicios como puede ser el del mechero o demás, ¿vale? Iríamos testeando igual que hemos hecho con el positivo, sacaríamos el fusible que hemos encontrado que tiene corriente después del contacto y simplemente pondríamos el sensor entre la pestaña, ¿vale? Le ataríamos, como si dijéramos, ¿no? La atamos, simplemente es un sensor, ¿vale? Para detectar el contacto. Entonces, bueno, quedaría así. Quedaría como podemos ver ahora mismo en la foto, ¿vale? Y simplemente lo volveríamos a colocar en su sitio, ¿de acuerdo? Y ya la instalación quedaría así. Como podemos ver, ya tenemos el positivo, el negativo y el naranja, que es el de ACF, ¿vale? Podríamos ponerle cinta americana o como deseemos y esconderíamos los cables por el interior del vehículo y ya podríamos conectar el localizador y directamente esconderlo, ¿vale? Si alguien detectara este cableado y pensara que es un localizador GPS o demás, seguramente tiraría de los cables y una vez que le cortáramos la corriente a nuestro localizador si estaba configurado para ello, nos avisaría de inmediato con una llamada de teléfono, un SMS como que hay un corte de corriente. Espero que este vídeo tutorial os haya sido de ayuda y esperamos veros por el canal y un saludo. Cualquier consulta ya sabéis dónde nos podéis contactar en info@autolock.es.